es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo maravilloso y lo hermoso que es tu palabra. Dice el salmista David que es la que nos vivifica cuando estamos abatidos. Es la espada que corta y penetra y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, pero también es consuelo para nuestras almas. Padre, permítenos escuchar tu palabra y salir de este lugar enamorados de ti, de tu persona, de tu nombre, de tu obra, Señor. Permítenos salir enamorados de Cristo y, Señor, que no solamente aprendamos verdades, sino que también podamos aplicarlas a nuestras propias vidas. Claro, recibe la honra y la gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. Retomamos, hermanos, nuestra serie, Las excelencias del Dios admirable. Y hemos estado viendo, hermanos, los atributos de Dios, atributos incomunicables. Y ahora estamos dentro de los atributos comunicables. Vimos la justicia y la ira de Dios. Y ahora, hermanos, 1 de Juan, capítulo 4, verso 7 al verso 10 en específico, el apóstol Juan, hermanos, nos describe uno de los atributos de Dios. Y el tema que veremos el día de hoy es el Dios que es amor. El Dios que es amor. Dice versículo número 7 y 8: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de quién, hermanos. El amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si hay, hermanos, uno de los atributos que más mal interpretado ha sido, precisamente ha sido su amor. El amor en sí, como concepto, ha sido malentendido por el ser humano, por el hombre. El amor para algunos puede ser de una manera, el amor para otros puede ser de otra, pero en sí el amor no es una virtud que el hombre puede obtener de manera natural. Hermanos, el hombre natural no tiene ni la menor idea de lo que es el amor. El hombre le llama amor a una especie de sentimientos internos. Le llama amor a una serie de emociones positivas. El hombre le llama amor a una serie de expresiones. Pero el hombre realmente, hermano, no entiende la esencia de lo que es el verdadero amor. El amor va más allá que solo una expresión de palabras. Va más allá que solamente un sentir. El amor va más allá que solamente una definición sencilla. El amor, hermanos, si queremos saber lo que el amor es, si queremos conocer el amor, entonces nosotros necesitamos voltear a ver a aquel que tiene el amor como la naturaleza propia. El amor, hermanos, de Dios es la muestra de uno de sus atributos que van de la mano con este, que es su maravillosa bondad. Hermanos, Jehová para siempre es bueno, para siempre es su misericordia y su bondad por todas las generaciones. Asaf mismo dice: ciertamente es bueno Dios para con
Israel. El amor de Dios es la muestra de la bondad de Dios. Podríamos decir que la bondad de Dios, hermanos, es aquella virtud que hace Dios, o es aquellas virtudes que Dios hace en favor de otro. Esta bondad de Dios no tiene que ver con lo que nosotros somos. La bondad de Dios no tiene que ver con lo que nosotros a Dios podemos darle, sino que la bondad de Dios es la manifestación de su gracia. Dios ha sido bueno con nosotros, y en esa bondad de Dios muestra su amor para con nosotros. Mira lo que dice la escritura en el libro de Efesios, hermanos. Acompáñame un poquito en Efesios capítulo número 2. El amor, hermanos, es una muestra de la bondad de Dios, y vamos a ver la siguiente semana la misericordia de Dios, vamos a ver la paciencia de Dios, porque son estas virtudes las que van de la mano con su bondad. Mire, por ejemplo, en Efesios 2 cómo están intercaladas unas con otras. Efesios capítulo 2 versículo número 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran, ¿qué, hermanos?, amor con que nos amó, aun estando nosotros nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros. ¿Qué es lo que Cristo mostrará en los siglos venideros a través de su amor y misericordia? Las riquezas de su gran bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es a través del amor de Dios, es a través de la misericordia de Dios, es a través de la longanimidad de Dios que nosotros podemos ver su bondad. Su bondad. Y el apóstol Juan nos describe, hermanos, que el amor de Dios es una virtud que Dios posee. Entonces, hermanos, vamos a ver el día de hoy y en el siguiente culto, en el culto B, vamos a ver, hermanos, ahorita en primer lugar, el amor de Dios describe su naturaleza, o describe o nos manifiesta su naturaleza. Y en segundo lugar, hermanos, vamos a ver el amor de Dios manifestado. Eso lo vamos a ver en este primer servicio. Y en el segundo servicio, hermanos, vamos a terminar viendo la exhortación ante el amor de Dios. Déjenme explicar y resumir esto en unas palabras sencillas. De nada nos sirve saber del amor de Dios si ese amor no se va a poner por obra. Porque el amor de Dios que nos ha manifestado a nosotros, ese amor, como lo vamos a estudiar ahorita, ese amor de Dios se nos exhorta a que lo practiquemos hacia nuestros hermanos. Es decir, que el efecto del amor de Dios no solamente es recibir de Dios su amor, sino que ahora yo de lo que recibí de Dios, ahora yo mismo lo voy a reflejar. Porque es este amor que Dios depositó en cada uno de nosotros el día que creímos en Cristo. Dijimos al principio, el ser humano no sabe amar, pero el cristiano sí sabe amar. No porque desarrolló la virtud, no porque la aprendió, sino porque el amor de Dios lo llena a él. Y podemos expresar este mismo amor. Entonces, en este servicio vamos a ver los primeros dos encabezados. En primer lugar, hermanos, el amor de Dios describe su naturaleza. Mire primera de Juan, y todo va a estar en primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Realmente es hasta el 12, pero hoy solamente vamos a ver del 4, del 7 al 10. Mire lo que dice primera de Juan, hermanos. Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 7 al 10. Primeramente, hermanos, dijimos, el amor describe su naturaleza. 7 y 8 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios conoce a Dios, y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios, ¿qué dice, hermanos? Dios es amor. Juan describe en estos versículos que Dios es amor. No es un elemento, el amor no es un elemento complementario en la persona de Dios. No es algo que Dios desarrolla o ha desarrollado a lo largo de los años.
No es una cualidad que Dios tuvo que aprender. No es, como muchos piensan, que Dios ahora en este periodo neotestamentario ha amado más al hombre que lo hizo en el Antiguo Testamento. Eso no es lo que Juan está diciendo. Dios no necesita aprender a amar. Dios no necesita saber amar. Dios no necesita desarrollar el amor. Dios es la esencia de lo que es el amor. Ahora, el amor no es Dios. El amor no es Dios, porque entonces estaríamos diciendo que el amor también debería ser alabado como si fuera una deidad. No, el amor no es Dios. El amor es la naturaleza que Dios posee. El amor es la cualidad que Dios posee. Si queremos describir a Dios y podemos saber cómo es Dios, podríamos decir Dios es amor, y es correcto, Dios es amor. Pero también Juan nos enseña en primera carta de Juan, versículo 1 en 5, que Dios es luz y que en él no hay ningunas tinieblas. Y en Juan capítulo 4, 24 dice que Dios es espíritu. A lo que quiero llegar, hermanos, es que Dios no es solamente amor. Dios es muchas cosas más también. Como vimos hace unas semanas atrás, Dios es simple, es decir, Dios tiene una unidad perfecta. Dios no es un porcentaje amor y un porcentaje ira y un porcentaje justo y un porcentaje misericordia. No, Dios es todo amor, todo ira, todo justicia, todo santidad, toda paciencia, toda misericordia. Dios es todas las cosas al 100%. El amor no complementa a Dios, el amor es la esencia de lo que Dios es. Entonces, hermanos amados, cuando Juan dice que Dios es amor, nos está diciendo, hermanos, que en Dios existe el amor. Dios es la fuente del amor verdadero. Ahora, hermanos, escuche, el amor no es un sentimiento ni un término solamente. No es un término. El amor no es algo que solamente podríamos definir a través de dar un término. Más, hermanos, de hecho la palabra griega agape es una palabra que se utiliza muy común en la Biblia en ciertas relaciones. Se le acuña o se utiliza más cuando se refiere al amor de Dios, pero en sí, hermanos, la palabra agape no llena los espacios de explicación de lo que el amor es, sino que la palabra ágape llena los espacios de lo que el amor es cuando lo vemos en el contexto de cómo se manifiesta el amor. Es que el amor no se dice, el amor se ve, y para entender cómo es el amor tenemos que voltear a ver a aquel que lo posee, y ese es Dios, hermanos. No podemos comparar nuestro amor humano con el amor de Dios, porque el amor de Dios jamás será como el amor, en términos, en comillas, lo que el hombre llama amor. El amor humano jamás será igual al amor de Dios. El amor humano es egoísta. El amor humano, hermanos, es cambiante. El amor humano, hermanos, es condicional. El amor humano es exigente. El amor humano es demandante, absorbente, egoísta en 100%. El amor de Dios es todo lo contrario a lo que el hombre conoce y le llama amor. Ay, Dios nos ama como un padre ama a su hijo, hermano. Ni siquiera un padre puede amar a su hijo de la manera que Dios ama al hombre. Porque el hombre, hermanos, ese padre o madre que dicen que aman a su hijo, pueden ser capaces de tolerar, pueden ser capaces de permitir, pueden ser capaces de solapar cosas que son incorrectas porque aman, entre comillas, a su hijo. El amor no tolera, el amor no es permisivo, el amor no abre puertas al libertinaje. El amor de Dios va de la mano con la justicia y la santidad de Dios, hermanos. Por eso no podemos comparar el amor de Dios ni siquiera con el amor de un padre terrenal. El amor de Dios es único. El amor de Dios es inigualable. Y lo maravilloso de esto es que ese amor inigualable y único lo poseemos los creyentes por el Espíritu Santo. Por eso ahorita que veamos, hermanos, cómo debemos amar, yo creo que muchos caeríamos y diríamos: Señor, perdóname, yo no he amado como tú amas. El hombre entiende el amor de Dios como algo pasivo, permisivo, y ahora le cambian la palabra pasivo y permisivo y le llaman tolerancia. Para Dios, para el hombre, Dios debe ser tolerante. Dios debe ser permisivo. Si Dios me ama, debe permitirme hacer lo que yo quiera. El hombre así lo externa. Para el hombre es: Dios me ama en base a lo que tengo.
Dios me ama si no sufro. Dios me ama si todo va bien. Dios me ama si las cosas funcionan. Dios me ama si las cosas funcionan. El hombre entiende que el amor de Dios es en base a lo que recibe y todas son cosas positivas. Pero hermanos, el amor de Dios también se puede notar cuando hay cosas negativas. ¿Cómo es eso? Mire Hebreos 12, hermanos, por favor, acompáñenme a Hebreos 12. El amor de Dios no solo se expresa en las cosas positivas, en las cosas que queremos, en las cosas que nos gustan, aquellas que llamamos bendiciones. No, el amor de Dios también se ve en aquellas cosas que son negativas ante nuestros propios ojos. Mire lo que dice Hebreos 12, versículos 5 al 7. Hebreos 12, 5 al 7. Dice: y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y si soportas la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos. ¿Y qué, hermanos? Hermanos, la disciplina ante nuestros ojos humanos no es algo que sea agradable para ti y para mí. Es más, quiero que veas ahí por favor versículo 11. El mismo autor de Hebreos lo dice. Dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de ¿qué? Míreme acá, hermanos, aunque la situación es difícil, aunque la disciplina es dura, y muchas veces la disciplina lo que trae es contrición, y muchas veces a algunos puede ocasionarles desánimo, aunque aparentemente sea tristeza, dice el autor de Hebreos, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. En otras palabras, el amor de Dios no solamente se ve a través de las bendiciones que obtenemos, sino también cuando Dios nos disciplina podemos ver su amor. Hermanos, el amor de Dios no solamente actúa en forma positiva, también actúa en forma negativa ante las cosas que a nuestra mente, a nuestro corazón nos parecen dolorosas. Dios tiene que disciplinar a sus hijos. Dios tiene que volver a encarrilar a sus hijos. Y la muestra de ello es que cuando queremos o pretendemos salirnos del lugar donde Dios quiere, y el Señor empieza a permitir en nosotros una serie de cosas, hermanos, que nos permiten entender y comprender que separados de ese bendito amor nosotros no podemos hacer nada. Y Él, a través de estas pruebas, disciplina, y a través de estas adversidades, el Señor nos muestra su maravilloso amor. Amados hermanos, si Dios permite soberanamente que pasemos por una situación difícil, no quiere decir que Dios no está amando. No, Dios también muestra su amor en este aspecto. Dios también muestra su amor en este aspecto. Queridos hermanos, entonces el amor de Dios no puede ser evaluado por las cosas buenas que yo recibo. El amor de Dios no puede ser solamente evaluado por las bendiciones que yo tengo. El amor de Dios tiene que ser evaluado tal como Dios lo expresa, y a veces lo va a expresar por disciplina. Levante la mano a quien le gusta ser disciplinado. A nadie nos gusta ser disciplinados. Disciplinas a tu hijo y tu hijo dice: papá, ¿por qué me lastimas? ¿Por qué me hieres? ¿Por qué me pegas? Que el niño cree que el padre lo disciplina por el hecho de solamente quererlo golpear. Pero cuando el hijo entiende, cuando el padre explica, le dice: mira, hijo, esta situación que tú acabas de cometer, esta rebelión que tú acabas de hacer, va en contra de lo que es correcto, va en contra de lo que no es agradable para ti. Mira, esta acción que tú hiciste el día de mañana te va a llevar a hacer otras peores, y allá afuera te vas a encontrar con un sinfín de situaciones peores que de lo que estás haciendo ahorita. Pero la Biblia nos dice: hijo mío, que debo disciplinarte, que tengo que irte a la mano, que tengo que estorbarte para que no te corrompas, sino para que te vaya bien. Cuando nosotros explicamos a nuestros hijos que la disciplina no es un castigo despiadado y malévolo, sino le explico a mi hijo que el castigo es una expresión de Dios para que nos vaya bien y corrijamos nuestra vida, él va a entender que cuando lo vas a disciplinar es porque lo amas y no porque lo odias o quieres lastimarlo.
Lamentablemente el hombre piensa que los castigos de la disciplina de Dios, en este caso habla el creyente, muchas veces el creyente piensa que la disciplina de Dios es: Dios está haciendo malo conmigo. No, hermano querido, Dios nunca será malo, Dios siempre es bueno. Pero Dios actúa en base a su justicia y su santidad. Y cuando eso es violado, cuando la justicia de Dios y la santidad de Dios es violada, entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que vamos a tener que afrontarnos con su disciplina. Pero aún su disciplina es la viva expresión de amor para nosotros. Entonces la esencia de Dios, su naturaleza, es el amor. Juan dice: Dios es amor. En Él habita el verdadero amor. Él expresa el verdadero amor. Él es la descripción perfecta de lo que es el verdadero amor. Y Juan nos dice, hermanos, que este amor de Dios se manifiesta. Mira lo que dice Primera de Juan, hermanos, capítulo 4. Primera de Juan 4, este amor verdadero, este amor se manifiesta. No se expresa de una manera oral, no se expresa solamente de una forma sentimental, se manifiesta de una forma que lleva a actuar, se expresa a través de la voluntad. Mire lo que dice el versículo número 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Aquí nos describe a la esencia de Dios. Verso 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El amor de Dios se manifiesta, se ha mostrado, ha sido evidente. Y hermanos, uno de los grandes errores de comprensión del amor es que se piensa que el amor puede variar, que el amor puede cambiar, que esta base de pensamiento se centra en lo que sentimos y en lo que percibimos emocionalmente. Pero muchas veces, hermanos, he escuchado a parejas decir: ya no lo amo como antes, se me acabó el amor. Es que el amor que tengo por él ya no es igual al que tuve en mis comienzos. Me enamoré de alguien más. Siento más amor por esta persona que por mi esposo cuando estaba con él. Y el hombre cree que el amor cambia. Y el hombre cree que el amor varía. Y el hombre cree que el amor se basa en percepción sentimental. Es que ya no siento lo mismo. Es que yo ya no me genera esas emociones que me generaba antes cuando recién lo conocí. Esa adrenalina, esa chispa ya no está. Hermanos amados, el amor no es una base sentimental, es una base que se expresa a través de la voluntad. Dice la palabra de Dios que el amor de Dios se mostró, fue evidente, fue notable, fue palpable. Y el término mostrar, hermano, no se refiere a que lo mostró de una manera verbal, como lo estamos leyendo ahorita, sino que lo evidenció a través de una acción. ¿Cuál es esta acción? El amor, dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Esta manifestación del amor de Dios se evidenció a través de un acto. Él envió a su unigénito Hijo por nosotros. El amor no se dice, no se expresa, no se define. El amor se refleja, se manifiesta, se actúa por medio de la voluntad, a través de nuestras obras. Y Cristo, Dios lo enseñó, lo mostró al ser humano, lo hizo evidente. ¿Cómo podemos ver la medida del amor de Dios? Vamos a echar un ojo al Calvario. Ahí está la muestra más grande de que Dios ama a esta humanidad perdida. Ahí está. No es a través de mi salud, no es a través de mi casa, mis bienes materiales, no es a través de lo que soy como persona, sino es a través de a quien envió Cristo por mí al mundo, y eso fue su Hijo unigénito. Amados hermanos, la aparición del Hijo de Dios a este mundo es la expresión clara de que Dios nos ama.
Mira lo que dice, texto súper conocido, man, ni diríamos por ahí, ni para qué ir, ya me lo sé de memoria, pero como quiera quiero que vayamos ahí, en Juan 3:16. La aparición del Hijo de Dios, la encarnación de Jesucristo. Es la manifestación clara, la evidencia palpable de que Dios nos ama. Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, vea otra vez la misma palabra que vemos en Juan 4, versículo número 9, que ha dado, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Cristo se encarnó y vino a este mundo, cuando Cristo habitó entre nosotros, cuando Cristo estuvo en la tierra por 3 años y medio de ministerio, cuando Cristo fue crucificado, cuando Cristo dijo, Padre, perdónalos, cuando Cristo fue sepultado, cuando Cristo fue resucitado, fue la misma expresión de que Dios nos ama. Tú quieres saber que Dios te ama, revisa la historia y te vas a dar cuenta que el unigénito Hijo de Dios habitó entre nosotros. Ahí está la expresión del amor de Dios a todo el mundo. A todo el mundo. La palabra mundo no engloba el globo, no encierra el globo terráqueo, sino a cada individuo que habita en él. Es una respuesta contra los judíos diciéndole, no solamente Cristo vino por ustedes, Cristo vino por los gentiles. Cristo vino por lo perdido, por lo envilecido, por lo que no era, para deshacer lo que es. Cristo vino en favor del hombre pecador. Esa es la muestra de que Dios nos ama. No lo que tienes puesto, que aunque es una muestra de su amor y su bondad y su misericordia, esa no es la expresión grande de que Dios te ama. La expresión grande de que Dios a ti y a mí te ama está en el Calvario. Ahí está la expresión del amor de Dios. ¿En qué lo envió? ¿Para qué lo envió? Versículo 10. Sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La evidencia del amor de Dios para ti y para mí no es solo el hecho de que Cristo haya venido al mundo, sino que Cristo se entregó como la ofrenda, como el sacrificio para la expiación de nuestros pecados. Ese cordero sin mancha entró al santuario una vez para siempre y ofreció sangre, no sangre tuya, no sangre mía, ofreció su propia sangre para hacernos a nosotros aceptos en el amado. La mayor muestra de Dios al enviar a su Hijo unigénito, al único de su clase, la mayor muestra de amar, de mandar a su Hijo unigénito al mundo, es que a través de la venida de Cristo nosotros pudimos tener expiación por nuestros pecados. Propiciación significa Él es el sacrificio, acepto. Mira, hermano querido, tú y yo no podíamos hacer absolutamente nada para obtener la salvación por nuestra propia mano. No había nada que pudiéramos hacer. No había una acción, no había una obra, no había algo que tú pudieras conseguir para obtener el perdón de todos tus pecados. No había nada en nosotros que pudiera hacer que nosotros lográramos la salvación por nuestras propias manos. Por eso Dios nos mostró su amor, nos envió a nuestra propiciación por nuestros pecados. Cristo, más que cargar cruz, más que clavos, más que rechazo, más que burlas, más que esputos o escupidas, más que coronas de espinas, más que el desprecio, más que la traición, más que todas esas cosas, Cristo cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y eso, hermanos, yo creo y pienso que humanamente hablando jamás lo vamos a entender a plenitud. Porque tú y yo no sabemos lo que Cristo sintió siendo un hombre sin pecado desde la eternidad con el Padre,
siendo un hombre sin pecado en su encarnación, siendo un ser que no tenía ni la menor idea en su existencia, en su naturaleza, lo que era poseer pecado, y lo peor aún, que ese pecado le proporcionaría una consecuencia que tampoco él hubiera experimentado en su virtud como Dios y como hijo unigénito, la separación del Padre de él. Cristo jamás sabía, no entendía lo que eso era. Sin embargo, hermanos, cuando Cristo muere por nuestros pecados, no solamente fue la cruz, fueron tus pecados, y no solo fueron tus pecados, fue la separación del Padre, y no solo fue la separación del Padre, recibió la ira del Padre, recibió la santa ira de Dios, algo que Cristo jamás en su eternidad habría experimentado. Y él dijo en esa noche en Getsemaní, dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, adelante, pero si no, hágase tu voluntad. Cristo dijo a sus discípulos: no hay mayor amigo que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Cristo sabía que no solamente era morir en una cruz, Cristo sabía que era cargar el pecado de todos nosotros. Para ti y para mí, para usted, querida persona que está aquí, que cree que Dios no le ama porque usted no tiene lo que usted desea, yo creo que deberíamos de cerrar la boca y deberíamos de dejar de hacer berrinche y voltear a ver, hermanos, todo lo que Cristo tuvo que pasar para darnos cuenta que su amor siempre estuvo presente para con todos nosotros. Y si usted y yo estamos en este cuarto aquí, y si usted y yo podemos decir que somos libres de la esclavitud del pecado, y si usted y yo podemos cantar y decir cuando allá se pase lista, mi nombre yo escucharé, o si podemos cantar que ya somos redimidos en Cristo, cualquier otro cántico que exalte nuestra nueva condición, es gracias a que Dios nos amó a nosotros, que lo venció, lo evidenció en la muerte, sepultura y resurrección de su propio Hijo. Ninguno de nosotros, hermanos, ninguno de nosotros, incluyéndome yo. Y yo creo que cualquier predicador, por muy elocuente que sea, por muy preparado que sea, ninguno de nosotros estaríamos dispuestos a entregar a nuestros hijos en favor de un asesino, un violador, un depravado. Ninguno de nosotros sería capaz de decirle al juez: condene al mío, en lugar de condenar a ese hombre. A ver si ese hombre se arrepiente mañana. Ninguno de nosotros tendríamos la capacidad para presentarnos delante de un juez y decirle: aquí está mi hijo, aquí está el único que tengo, este es el único que poseo, este es en quien mis ojos ve mi alma, este es con quien he estado desde que lo vi nacer. Aquí está mi hijo. Voy a dejar que ese hombre que violó, que mató, que drogó, que hizo un montón de aberraciones, ahí está mi hijo, para que ese hombre salga libre. A ver si ese hombre en su siguiente oportunidad cambia. Ninguno de nosotros tendría la capacidad de hacer semejante cosa. Pero ¿sabes qué, hermanos? Dios dio a su propio Hijo por toda esta bola de perversos y depravados que somos nosotros, para que por medio de Él nosotros pudiéramos tener una nueva oportunidad. Nadie sería capaz de hacer semejante acción, solo Dios. Por eso dice el apóstol Juan: de tal manera. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque el amor de Dios es incomprensible. Mire Efesios, hermanos, por favor. Mire el libro de Efesios. Efesios, por favor, hermanos. Mire lo que dice, hermanos, ahí en el capítulo número 3. Efesios 3. Versículo número 18. 17 dice: para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud,
la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dice el apóstol Pablo, conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Es que no hay una manera de razonar el amor de Dios, no lo podemos razonar. Su amor es completamente infinito. No lo podemos comprender. John Stott dijo, si lo que buscamos es una definición de amor, no deberíamos buscarla en un diccionario, sino en el Calvario. No podemos, hermanos, nosotros comprender la magnitud del amor de Dios por nosotros. Porque nosotros, hermanos, lamentablemente tenemos una mente finita. Nosotros lamentablemente seguimos teniendo en nuestro haber el pensamiento de que el amor es reciprocidad. Te doy y me tienes que dar. Pero Cristo, cuando Dios envió a su Hijo al mundo, Él no esperó que tú y yo le diéramos algo. Es más, Él no lo envió porque tú y yo mereciéramos que lo enviara. Él lo envió de una manera incondicional. Y ese es el amor de Dios, es un amor incondicional. Dice el apóstol Pablo que podamos ser capaces de comprender toda la anchura. Hermanos, jamás hay una capacidad para decir o medir el amor de Dios. No hay límites para medirlo. La longitud, no hay la suficiente distancia para poder saber qué tan alto es. La profundidad, que tanto fue la profundidad del amor de Dios que Él tuvo que descender por el pecador para poderlo elevar hacia el trono de Él. El amor de Dios es incomprensible. El amor de Dios no tiene dimensiones. El amor de Dios es grande. Mira lo que dice Romanos 5:8, hermanos. Romanos 5:8. Romanos capítulo 5, verso 8. Ve lo que dice el apóstol Pablo a los romanos. Dice la palabra del Señor: mas Dios muestra su amor para con nosotros. Quiero que leas el versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Vea lo que dice Pablo: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo, y subraya esa palabra, hermanos, aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios es sin condiciones. Él no dijo voy a morir por ti hasta que cambies. Él no dijo voy a morir por ti hasta que seas lo que tienes que hacer. No voy a morir por ti hasta que me des un sacrificio que me sea agradable. No, queridos hermanos, Cristo murió sabiendo que nuestra condición es y sigue siendo pecadores. Murió por nosotros sabiendo que el día de mañana le podíamos fallar y lo hemos hecho. Murió por nosotros sabiendo que muchas veces no podríamos vivir conforme a la santidad que Él, mas sin embargo Él siguió muriendo por nosotros. En la mente de Cristo estábamos cada uno de nosotros. Un amor incondicional. Él no exigió que hiciéramos algo para ganarnos ese amor. Aunque no había nada que pudiéramos hacer, de todas maneras Dios jamás exigió algo para ganarnos su amor. Él simplemente nos amó incondicionalmente. Él nos vio como vio a la nación de Israel. Lo describe personificándola a través de una mujer en el libro de Oseas. Yo te vi en tus sangres, desnuda, te vi herida, te vi lastimada, te vi allá afuera con tus amantes, despojada, sin nada, pero te limpié, te amé, te vestí, te puse un anillo en tu mano, te hice mi esposa. Él no tomó una esposa hermosa, Él no tomó una esposa linda, una esposa que le correspondería como Él quería. Él tomó la mujer más insignificante de todas las mujeres. Esa es la iglesia, esos somos nosotros, hermanos. Y nos amó hasta el fin. Es un amor incondicional. El amor de Dios no está influenciado. Mire 1 Juan, regresemos a nuestro texto, por favor. ¿Quieres tú saber? ¿Quieres ver, oh hombre,
la muestra del amor de Dios, deja de ver tu coche. ¿Quieres ver la muestra del amor de Dios? Deja de ver tu familia. ¿Quieres ver la muestra de Dios? ¿Quieres saber cómo Dios ama? Deja de ver las cosas que tienes de manera material y voltea al Calvario y vas a comprender lo que es el amor de Dios. Y escúcheme, hermanos, antes de avanzar, si esa muerte, ese sacrificio, si esa manifestación del amor de Dios fuera la única que Él nos dio y no nos quisiera dar nada más, es suficiente. Es suficiente. Mire 1 de Juan 4, hermanos, verso 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Ya vimos que su amor, queridos hermanos, fue manifestado a través de su Hijo Jesús. Verso 10, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Con esto queremos decir, escúcheme, que no había nada en los objetos de su amor que movieran a Dios para amarnos. No había nada, escucha hermanos, no había nada que impulsara a Dios o se inclinara a Dios en favor nuestro para amarnos. No es como el típico joven o señorita que están en la etapa del noviazgo, están pretendiendo y buscan cualidades para ver con quién van a entablar su vida. No es como aquel joven o señorita que dicen, yo quiero en una mujer esto y 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 esto para poder entregarme a ella por hombre. No, hermano, Dios no buscó porque no había nada en nosotros que buscar. Y aunque hubiera habido alguna virtud, queridos hermanos, Dios nos amó de manera incondicional, nos armó de gracia. Dios no está influenciado por nada, nos ama simple y sencillamente porque en su soberanía así quiso amarnos. Nosotros, si amamos a Dios, no es porque nosotros nació eso, sino porque Él nos amó a nosotros primero. En ti y en mí no había absolutamente nada de valor para que tú y yo pudiéramos sentirnos dignos de amor de Dios. El Señor se lo dijo a Israel en Deuteronomio 7, 7 al 8, dice, no es por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eres el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Mejores pueblos que Israel en ese tiempo sí había. Y Egipto era una potencia. Egipto era la potencia. Si Dios se hubiera fijado en amar a alguien por las virtudes que tenía, Egipto pudo haber sido una buena propuesta. Pero ¿sabes a quién Dios amó? A un hombre de 80 años que le dijo, vete a tu tierra y tu parentela, a la ciudad que yo te mostraré, y te bendeciré y serás bendición, y haré de ti una nación grande. Él amó a un pueblo insignificante ante los ojos de todos, hermanos, porque el amor de Dios no se mide por las capacidades que damos, ni por lo que somos. El amor de Dios es soberano. No me amó a mí, no me escogió a mí porque yo sería un pastor de tal medida, de tal cualidad. O te amó a ti porque tuviera ciertas virtudes. Nos amó porque éramos lo más perdido que había en el mundo. Éramos lo peor de la sociedad. Éramos la escoria del mundo. Éramos mendigos en el mundo. Voy a usar la palabra como la palabra correcta. Éramos desgraciados en el mundo. Pero Él nos amó a nosotros primero. Primera de Juan 4:19 dice así: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Hermanos, el amor de Dios es soberano. A Jacob amé, a Saúl aborrecí. ¿Y sabes qué, hermanos? Nosotros no llegamos al Evangelio por la casualidad de la vida. Nosotros no llegamos al Evangelio por las circunstancias del destino, como algunas personas aquí a veces vienen y me dicen, es que vi la página y llegué y pues porque fue la primera que me salió. Bueno, en el término humano nos da chusco y decimos, bueno, fue lo primero que salió. No, hermanos, para Dios todo está perfectamente diseñado.
No hay algo que a Dios se le salga de la mano, del bolsillo y diga, ay, se me escapó. No, Dios todo lo tiene diseñado. Y tu redención y mi redención ya estaban diseñadas por Dios. Ya estaban diseñadas por Dios. Porque el amor de Dios, en siguiente lugar, no solo es soberano, es eterno. Si Dios es eterno, obviamente su amor también lo es. Su amor por ti y por mí no comenzó en un periodo de tiempo. Él no te empezó a amar el día que tú creíste en Cristo. Él no te empezó a amar el día que tú te convertiste a Él. Él no te empezó a amar el día que diste tu primer servicio en la obra de Dios. Él no te empezó a amar el día que tú echaste tu primera ofrenda. Él te empezó a amar desde antes de que tú nacieras. Él siempre te ha amado. Él siempre me ha amado. Nunca he sido un hombre desprotegido, tú nunca fuiste una mujer desprotegida. Simple y sencillamente todo lo que en la vida nos pasó es para llevarnos a presentar el verdadero amor de Él. Para darnos cuenta que lo que nosotros creíamos que era amor no era más que una mentira rotunda y que el verdadero amor está en Él. Jeremías 31:3 dice: con amor eterno te he amado. Dios le dice a la nación de Israel. Dios no amó a Israel el día que salió de Egipto. Dios no amó a Israel el día que Israel se convirtió en una nación más grande. Dios amó a Israel desde antes de que Israel existiera, desde antes del nacimiento de Abraham, su padre. Dios ya había escogido a la nación de Israel. Dios ya había puesto sus ojos en ellos. Desde que tú y yo estábamos en el vientre de nuestra madre, Dios ya nos amaba. Desde antes de convertirnos en un feto, Dios ya nos amaba. Desde antes de ser engendrados, desde antes de la relación de nuestros padres con la cual fuimos concebidos, Dios ya nos amaba. Tú y yo no somos extraños, Dios ya nos conocía y por nombre. Mira lo que dice Efesios, hermanos, capítulo 1. Efesios 1. Es un amor eterno. Este amor no tiene inicio, pero tampoco tiene un final. Dios no te, pastor, he pecado, Dios me va a dejar de amar. No, querida hermana, Dios no te va a dejar de amar. Pastor, me he equivocado, he hecho lo malo ante los ojos de Dios, Dios me deja de amar. No, hermano, no hay nada que haga que Dios nos deje de amar. Su amor es eterno. Efesios 1, mire lo que dice, versículo número 4: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de ¿qué, hermanos? De su gracia. Nuestra existencia, nuestra salvación es la gloria de su gracia. Por eso dice el verso 7: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Su amor con nosotros fue eterno. No importa que hayas pasado, no importa que hayas vivido, no importa lo que te haya sucedido, Dios jamás dejó de amarte. En su soberanía permitió cosas. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo. Las personas que creen que lo tienen todo son las personas que sienten que no necesitan de la gracia de Dios. Por eso la Escritura nos dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Porque ¿sabes qué, hermanos? Los que hemos vivido una vida de miserable nos damos cuenta que nosotros no había una virtud, una sola virtud que pudiéramos resaltar para decir que merecíamos que Dios nos amara. ¿Sabe por qué a veces el ser humano exige amor? Quiere ser correspondido. ¿Por qué? Porque el hombre exige que se le pague conforme a lo que él ha dado, porque en su interior él siente que es digno del buen trato. Pero cuando nos presentamos ante los ojos de Dios, nos vamos a dar cuenta que tú y yo no somos dignos de un buen trato. Tú y yo somos dignos de la muerte, y que el amor de Dios no es más que una expresión de gracia. El amor de Dios también es inmutable, no cambia. Mira lo que dice Romanos, hermanos. Romanos, por favor, hermanos. Capítulo 8, perdón. Versículo número 28 en delante. Sígame la lectura, por favor. El amor de Dios no cambia. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos cortados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No importa la circunstancia que venga, no importa el futuro ni el presente, no importa las cosas que en nosotros en nuestra vez nos hayamos equivocado, el amor de Dios sigue siendo exactamente el mismo. El mismo. No es como tú, hermano, como yo, que en base a que las personas cambian, yo también cambio. No es como nosotros, que cuando la gente nos defrauda ya no queremos nada con ellos. No, el amor de Dios sigue siendo el mismo. Me sigue aceptando igual. Me sigue perdonando igual. Me sigue aceptando igual. Su amor, como dice Pablo, es incomprensible. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Su amor es en beneficio nuestro. Es incondicional, es soberano, es inmutable, es eterno, es infinito. ¿Por qué? Simple y sencillamente, hermanos, porque el reflejo del amor de Dios está en el Calvario. Soy lo que soy por su gracia, dijo Pablo. Tengo lo que tengo por su gracia. Y como veremos ahorita en el siguiente servicio, ante este amor nosotros debemos responder. Porque estas características no las olvides, espero que las, aunque sea mínimo, notado. Porque estas cualidades de este tipo de amor que acabamos de ver son las mismas que nosotros debemos identificar, reflejar a los que nos rodean. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que nosotros seamos hijos de Dios. Juan dice: si hemos conocido al Dios de amor, nosotros vamos a reflejar ese amor. Pero si no reflejamos el amor con nuestros hermanos, entonces nosotros no hemos conocido a Dios. Padre, bendice tu palabra. Gracias por este tiempo y gracias por tu amor. Gracias por este primer mensaje, Señor. Bendícenos, perdónanos. Perdónanos porque no hemos correspondido a ese amor. Perdónanos porque lamentablemente para nosotros se nos ha vuelto hablar de este tema como algo superficial y ligero, algo que ya sabemos. Y hemos dejado de perderle, y hemos perdido más bien la grandeza, la gravedad, la magnitud de lo que estamos estudiando aquí. El amor se ha vuelto un concepto en lugar de verlo tal como es. Gracias por habernos amado. Gracias por habernos amado aún antes de la fundación del mundo. Gracias por verme amado, sin reservas, sin condiciones. Gracias, Señor. Porque si nosotros hubiéramos sido los que hubiéramos pasado por este accidente, sabríamos que iríamos al cielo por ese amor.
Gracias, Señor, porque nos rescataste de nuestra